hermoso con, bueno, con la directora, también actriz, y con otra protagonista del Ávido Espectador que estrenó la semana pasada esta obra que está acá en el Cervantes. Y, a ver, alguien que le gusta el teatro, que le gusta ir a funciones, ver muchas obras, es imposible que no se sienta identificado. Yo apenas arrancó la obra digo, esto es lo que me sucede a mí cada vez que termino, cuando salgo del teatro. Así que quiero ir un poquito con eso antes de ir al Génesis y todo. ¿Sienten que esta obra es un reflejo, un espejo de aquel espectador cotidiano del teatro? Sí, completamente. Sí, 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 sí. yo creo que del espectador de teatro cotidiano, de los que se juntan a conversar después, y después de cualquier grupo de amigos que se conocen de toda la vida y tienen esos códigos y complicidades de los amigos que se juntan, ya sea para comentar teatro, cine o para, yo qué sé, Claro, juntarse. lo que se acaba de ver del arte, ¿no? O sea, tiene mucho de esto, del Sí, arte, esta obra. sí. ¿Cómo? Y perdón, y Sí, la pasión por contarlo, ¿no? Por comentar, por el comentario tanto positivo como negativo, ¿no? De alguna manera. A mí me parece que está bueno eso en la obra, cómo se pone el cuerpo a esa pasión también, ¿no? Que genera el arte, en este caso, como decías. ahora, sienten que del lado de ustedes, ¿no? Como cuando están en escena, sienten que el espectador de a poco se empieza a sentir, o sea, incómodo tal vez, no sé si la palabra adecuada, pero se siente un poco incómodo con lo que va sucediendo a lo largo de la obra. Puede ser, sí, en algún sentido, porque la obra funciona como espejo del espectador, pero también me empieza a pasar que al principio el espectador no desentraña bien de qué va, y creo que, bueno, es absurdo, ¿no? El lenguaje y el absurdo conecta un poco con el vacío, la existencia. Entonces ahí yo creo que sí, por momentos puede producir al no entender por momentos y después resignificar la obra, puede sentir un poquito de incomodidad, pero una incomodidad inquietante, así que Claro. tiene ganas de saber más, ¿no? ¿Les ha pasado o son de prestar atención a los feedback de la gente, o sea, de los espectadores cuando termina la obra? ¿Les gusta escucharlos? Por ejemplo, a mí me ha pasado con la persona que vine, que cuando sale me dice, no entendí la obra. Y se sentía mal. Y le Ah, digo, creo que tiene un poco, o sea, no digo que no vayas a entenderla, pero tiene un poco de ese juego, ¿no? La obra. Sí, bueno, es un poco lo que recién decía Caro, ¿no? Como que la incomodidad que puede aparecer al principio entre que el código parece no ser amable al principio y después la obra está muy bien escrita por Alejandro y genera como vas captando cosas hasta que en un momento vas entendiendo, vas recopilando datos que arman algo que te interpela y la incomodidad también es una forma activa de estar conectado para mí también con un espectáculo, ¿no? Que a veces está bastardeada, pero es, como vos decís, es interesante también, algo te pasa con eso que Claro. estás espectando. Ahora, hace poco hablaba con Gonzalo de María en la previa, ¿no? Del estreno y me decía, ¿no? Que este texto de Alejandro es como que fue lo último, o sea, lo último, él ya lo hace cuando ya estaba enfermo y todo, y es como que dejó, lo último que quiso hacer era esto, ¿no? Este legado, por así decirlo. ¿Qué sucede a vos, Caro, cuando tomás este texto para dirigirlo y todo? y bueno, un poco, yo era muy amiga de Alejandro y este texto lo escribe ya unos meses antes de morir y él todavía se divertía, estaba muy padeciente, pero se divertía escribiendo y le divertía la idea de escribir una obra sobre los espectadores. Además a él le gustaba también hablar sobre teatro y le divertía el hecho de dejar también un homenaje, si querés, a toda una generación de dramaturgos y creadores que bueno, creo que a la vez se sacó el gusto sin nombrar a quién, todos los de una generación podemos descubrir de quiénes se está hablando, ¿no? Ok. Y cómo hubo toda una época de búsqueda de lenguajes teatrales que fue muy importante para la generación de Alejandro y el Caracas.
y todo ese grupo de creadores encontrando nuevos lenguajes. A la hora de dirigir una obra así, los riesgos sentís que son, o sea, por el tema del timing, también la obra juega con mucho de esto de que, no quiero entrar en spoiler, ¿no? Pero mucho de lo que te muestra tal vez después puede suceder. En la hora de la dirección, los riesgos son diferentes. Y sobre todo, aparte, conociendo a Alejandro, ¿no? Sí, bueno, sí, como trabajamos varias veces juntos y teníamos un gusto por cierto humor, la tuve que leer mucho porque tiene muchas capas la obra, para imaginarme por dónde buscar. Pero sí, no es sencilla la búsqueda, eso le puedo preguntar a Julia, a los actores, que bueno, es una búsqueda porque el absurdo tiene que atentar contra la construcción de sentido. Y la construcción de sentido es natural, es como, no se puede evitar, hasta cada movimiento tiene un sentido dramático, ¿no? En cambio acá hay que romperlo el sentido. Entonces, bueno, es toda una etapa de entrenamiento que sí, no es sencilla, porque tiene algo de frustrante al principio, ¿no? Sí, y volviendo a esto que me parece en este vínculo de Caro con Ale, me parece que pudo traducir muy bien Caro la obra para mí, porque en todas esas capas que eran muy complejas, pero que a la vez hay veces que pelas algo y no hay mucho, ¿no? Digo, acá entras y sigue habiendo, y aún Caro en las funciones sigue marcando detalles que a veces decimos, no, pero eso no, ay, sí, es eso, ¿no? Como algo de esos lugares comunes, como a veces decía Caro recién, y en los ensayos se veía un montón y lo sufríamos también. Y lo sufríamos también porque el cuerpo también tiende expresivamente a veces también a esos lugares, no solo por el sentido común. Entonces fue y sigue siendo muy desafiante por la obra. Yo quería ir un poco, Juli, con eso, ¿no? Como del lado de la actriz. A ver, la obra está compuesta 5 personajes. Y justo el tuyo es el que, por ejemplo, del lado del espectador decís, hay algo, por ejemplo, están las dos parejas, y la otra persona decís, ¿por dónde va a ir, no? Y hay también el tema de la voz tuya, como la sacás del juego, también tiene una forma de... ¿cómo es en ese rol, ¿no? La dificultad de la obra y también en esto de esta unión de estos 5 personajes, tuyo hace un poco de ruido. Sí, está bueno que lo hayas visto. Para mí es un ruido que a mí me hizo trabajar mucho en esta cuestión, quién es Alicia, qué hace ahí, qué le pasa, ¿no? Con uno de los personajes también sin spoiler, pero digo, y para mí es muy interesante y vuelvo a decir muy desafiante encontrar el punto en el que eso esté presente sin tensión, sin caer en el sentido común, sin ser por romper nomás, ¿no? Digamos, como poder construir una verdad, como evitar algo auténtico en eso, en ese lenguaje. Para mí sigue siendo un desafío. Cada vez voy descubriendo las funciones que Alicia hay algo que digo, uf, tiene mucho más profundidad de lo que yo me imaginaba. Okay. Y me ha pasado en esta evolución que vos me decís, también amigos que han venido me dicen, a ella le pasa tal cosa. Y digo, wow, todo lo que puede llegar. Por eso digo esto del lenguaje, que parece no amable, pero tiene mucha profundidad también, ¿no? Estas capas para la actuación también. Sí, porque la obra parece muy superficial, pero se mete, ¿no? Como se mete a un nivel existencialista profundo. Y también la obra tiene esto de el ninguneo, ¿no? Ningunear un poco al espectador que está sentado en la butaca mirando y te ningunea un poco, te dice, te muestro esto, pero después te voy a mostrar un poco más. Y, por ejemplo, uno como espectador que lo está viendo dice, che, soy un boludo, como que me mintió, cosas así, ¿no? Tiene un poco de eso, ¿no? Siente que es así un poco ese código. Sí, quizás es que alguien escribió el otro día, no me acuerdo ahora, que uno entra como espectador como en una especie de trampa, pareciera, ¿no? Y me pareció interesante el concepto, porque está tan estratégicamente escrita la obra, que bueno, realmente al principio pensás que simplemente son espectadores que comentan una obra. Claro. Y después, bueno,
la obra quiénes son, ¿no? Son los espectadores, son ellos, los que están sentados, quién es quién. Bueno, en ese sentido me parece que Alejandro escribió con muy buena estrategia las vueltas de tuerca de la obra como para que vayas construyéndole el sentido a medida que avanza. Lo que pasa es que tal vez si estás buscando el cuentito, como dice en un momento la obra, y puede ser que al final digas no entendí nada porque estás esperando que cobre sentido en una historia, que te cuente una historia con principio, desarrollo y final. Ahora, hay una oferta teatral en Buenos Aires, bueno, somos de los países, de los pocos países en el mundo que tiene mucha oferta teatral, y que llegue este tipo de obras, sobre todo acá bueno, en el Cervantes, en donde, que es parte del circuito oficial y las entradas son accesibles y todo. Ustedes como profesionales, ¿no? ¿Qué sienten ser parte del ávido espectador? Agradecimiento. En principio, creo que tenemos una de las carteleras más maravillosas del mundo. Y es un honor, sí, estar primero en la obra de Alejandro, que me parece que es alguien también representativo de una generación de artistas que es muy importante, y poder hacer la obra, es una obra póstuma, sabemos, me parece que también es darle visibilidad a un dramaturgo como él, ¿no? Con su trabajo también como director, como actor, digamos, con un bagaje muy importante. Sí, agradecimiento, por supuesto, sin duda. Sí, sí, un montón. Es como un sueño cumplido. Yo es la primera vez que trabajo acá, así que no sé, me siento privilegiada de poder hacer la obra de Alejandro, que también es un sueño de él acá, es como tiene algo de sueño cumplido muy emocionante. Y trabajar con un grupo de actores maravillosos, o sea, de verdad armamos un equipo muy amoroso, muy entregado, muy... Esas cosas que no pasan tan seguido, pues todos hacemos mil cosas y que de pronto se arme una comunión, una tan linda para ver en escena que los mismos amigos disfrutan o la gente que ama el teatro sabe que eso se produce cada tanto y se disfruta. Claro. El evento de realmente estar todos en la misma comunión, la misma entrega, disfrute, encuentro con el espectador. Qué lindo. Y no le quiero quitar más tiempo porque sé que estamos en la previa de una nueva función, de una nueva semana para el ávido espectador. Yo te hablaba de la obra en el programa y muchos en el chat me decían, bueno, ¿cómo la definís o cómo la desarrollás? Yo trataba de buscar ciertas palabras y es muy difícil no entrar en un terreno de spoiler o contar de más y romper esa experiencia. Así que me voy a tomar el atrevimiento para que tanto su directora como actriz, bueno, parte del equipo, ¿no? Me definan lo que es el ávido espectador. Difícil. Es muy difícil. Para mí es una obra necesaria para el espectador, digamos, como que interpela a un espectador activo y al que le interesa el teatro, le interesa estar activo también. No sé si solo que te cuenten una historia, porque una historia también la cuenta la obra, creo que no es que no la deja de contar, pero sí ofrece, invita, ¿no? A un espectador activo que se pueda preguntar, y me parece que tener ese espacio hoy es un montón. Sí, ¿qué diría? Yo invitaría a que vengan a verla porque es una experiencia ver esta obra y que, bueno, que se la pasa bien. Incómodo, cómodo, pero creo que la gente en general, por lo menos los comentarios, aunque quedan atrapados en esa dinámica que va develando pistas a lo largo de la obra y que creo que, no sé, cumple con el laberinto de expectativa muy divertida. Sí. Me voy a quedar con esa palabra, que es una experiencia. Es una experiencia y hay que venir predispuesto, ¿no? A vivirla, así que, bueno, Juli, Caro, muchísimas gracias por recibirnos a La Paulera. De jueves a domingos a las 21 horas. A las 21 horas, sí. Así que nos invitamos a todos, el ávido espectador, de jueves a domingo
domingos a las 21 horas acá. En el Teatro Cervantes. Muchísimas Los gracias. esperamos.